Muy bienvenidas, amables oyentes. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanado. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Quien les habla, Raúl Medina. Estamos conversando, recuerde usted, acerca de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hoy día vamos a conversar acerca de, por fe, Abraham. Bueno, la historia de Abraham es una historia maravillosa en realidad, un hombre de mucha fe. Uh-huh. Pero aquí hay un texto que está en nuestro estudio, es Hebreos 11 del 1 al 19, que sería la primera parte que vamos a ver. Y hay varias cositas que aparecen aquí. Fíjate, dio una definición de fe en primer lugar, capítulo 1 de Pablo. Luego, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, el versículo 3. Y 3, fíjate, el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante esos tres textos que menciona aquí, la definición, ¿no es cierto?, y los conceptos de cómo vivieron esta gente, y por último que creemos que Dios lo hizo. Uh-huh. O sea, está cimentando en algo concreto, y de hecho, si la palabra certeza se usaba, fíjate, en los tiempos antiguos para garantizar una propiedad de venta. Interesante esos detalles. Entonces, él está diciendo, mira, por fe veo que esto lo hizo Dios, y luego va a comenzar en el 4 con la enumeración de estos personajes de la Biblia. Y tú empleas la palabra certeza, que es muy importante, que se obtiene esa certeza por obedecer, aceptar lo que Dios ha prometido. No lo veo, pero lo acepto como que fuera una realidad. Muchas veces cuando el cristiano avanza hacia esta actitud de tener certeza, en un mundo de incertidumbre como el que vivimos, la gente tilda a esos cristianos como dogmáticos, ¿ya? Pero la verdad es que la religión cristiana, que es una religión de fe en las promesas divinas, está saturada de certeza. Fíjate que si tú lees la primera de Juan, quizás es una carta corta, una extensión bien cortita, pero está llena de seguridad, de certeza. Y no hay que confundir entonces dogmatismo con certeza. El cristiano fiel, con la Biblia abierta y en su corazón, es una persona que tiene certezas, que el mundo no puede entender. Y eso no es dogmatismo, sino que es certeza divina, es confianza en las promesas divinas. ¿Cómo comienza, digamos, a relatarse esto? Según esta certeza, dice, por la fe, o sea, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Uh-huh. Tú el otro día mencionabas este personaje Abel, ¿eh? Tenía fe, tenía confianza. ¿Cómo lo demostró? Haciendo algo que Dios había pedido. ¿Te fijas? Claro. Y eso lo llevó a él a su fe, aunque no la recibió. Eso es lo que quizás algunas de las personas dicen, pero yo tengo fe, pero veo que no pasa nada, que Dios no contesta, mi vida sigue igual. Hay que tener cuidado con eso, porque la verdad de las cosas es que cuando uno pide a Dios, Dios no es el Dios que enseguida responde. Él tiene sus tiempos, tú lo decías hace un rato, me parece, o ayer. Dios tiene sus tiempos, sus horarios, sus metas, sus propósitos, y nos ve, ¿no es cierto?, más allá de lo que nosotros estamos viendo el presente. Eso es lo interesante. Bueno, eso es tener fe en las promesas divinas. Fe en las promesas de Dios significa ver más allá de las presentes circunstancias, que pueden ser desagradables, ¿no es cierto?, o igualmente peligrosas, muy agradables, y ser tan agradables las circunstancias que no dependamos del Señor, sino que dependamos de nosotros, ¿ya? Así que a veces el vaso lleno es más peligroso que el vaso medio lleno. Pero aquí se nos presenta, ¿no es cierto?, un primer ejemplo del pasado, de estos héroes, entre comillas, porque era gente falible.
Abraham tuvo sus problemas y muy serios, ¿ya? Pero sin embargo vivieron por sobre las circunstancias que los rodeaban, y eso es lo importante. Cuando uno mira a Abraham, en realidad mira los problemas que tuvo Abraham. Si Dios no hubiese intervenido y lo hubiese ayudado a salir y a darle más fe, este hombre echa a perder todo el plan de salvación, porque Dios tenía un proyecto con él que dependía, ¿no es cierto? ¿Tú recuerdas cuando le pidió que sacrificara a su hijo? Parece cruel, pero ¿qué había pasado con Abraham? No estaba mirando hacia arriba, sino estaba mirando al hijo, que era el que y le iba a dar la descendencia. Entonces, ¿te fijas? Entonces dijo, no, sí, ese es el que yo te prometí, pero sigo siendo yo el que voy a dar la descendencia, sigue siendo Dios. Aparentemente Abraham pudo desentrañar este misterio en el sentido de que lo que parecía una contradicción cruel, como dices tú, era una oportunidad para que él obedeciera sacrificando a su hijo y que Dios se lo resucitaría. Claro. Porque él comprendió que Dios tenía el poder para hacer eso. Si le había dado un hijo a un matrimonio tan anciano, podía resucitar a ese hijo. Entonces eso es confiar en las promesas de Dios. Confiar, o sea, tener fe en lo que Dios ha prometido. Pero evidentemente ese día tanto Dios aprendió de Abraham y Abraham aprendió de Dios, porque Dios supo que contaba con Abraham, que obedecía, y Abraham supo que contaba con su Dios, que no andaba buscando sangre, sino que andaba buscando la disposición de su corazón. Exactamente. Yo recuerdo la palabra que el hijo le dice, yo estoy pensando en él, se estremeció cuando le dijo, Padre, está el fuego, está la leña, está todo, pero... Sí. ¿Y el holocausto? Y él le responde a algo que sale de esa fe que él tenía, Dios proveerá. Bueno, yo creo que todos estos héroes de la fe no fueron exentos de experimentar una tremenda lucha mental, psicológica, ¿no? Porque no es fácil recibir como padre esta indicación que el hijo del milagro, de la promesa, el hijo de la ancianidad sea sacrificado. Y todo esto sin decirle nada a su esposa, a Sara. Claro. Llevando esta carga solo. Así que mientras él se encaminaba hacia el monte Moria, fue un asunto de ir, no sé, derramando lágrimas, con el corazón pesado. Bueno, en Jerusalén la antigua está un templo allí, y en el medio del templo hay un cerco de madera como de 1,80 m, bien alto. Uno tiene que empinarse bastante para mirar que adentro del cerco hay una roca negra basáltica que se cree que era la cumbre del monte Moria, donde está el relato de Génesis 22, y que en esa cumbre Abraham intentó sacrificar a su hijo. Entonces es un lugar sagrado para los musulmanes y también para los cristianos, ¿no? Así que está reconocido el punto, según la tradición de estas dos grandes religiones, y realmente uno se conmueve al pensar en esta escena, ¿no? Se nos dice que Martín Lutero le contó la historia a su hija Magdalena y a sus otros hijos, y que uno de los hijos le dijo, pero papá, ¿realmente ocurrió así? Es decir, es tan extraordinaria la historia que hasta los niños que son crédulos de repente tienen sus dudas. ¿Cómo un padre puede ser probado hasta ese extremo? ¿Y cómo Dios podía pedir lo que pidió? Es decir, Lutero siguió con la historia y los niños finalmente aceptaron, ¿no es cierto? Pero es una historia increíble de fe, de confiar en lo que Dios habla. Por eso que Pablo, quizá terminando nuestra conversación, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, y aquí hay unos detalles muy importantes, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Volvemos mañana, amables oyentes. Gracias por su atención. Bendiciones.